Irreversibilidades en un ciclo Rankine. En un ciclo Rankine existen distintas irreversibilidades, por ejemplo, las pérdidas por fricción en los conductos que dan lugar a caídas de presión. Las más importantes corresponden a la turbina y la bomba, debidas principalmente a la fricción. El proceso se puede considerar como adiabático. De esta forma, el rendimiento de la turbina se puede expresar como el cociente entre el trabajo real producido por la turbina, que siempre será menor o igual al trabajo producido si el proceso fuese isoentrópico. Hay que tener en cuenta que en la turbina el trabajo sale del sistema. Bien, esto es importante a la hora de entender el rendimiento. Como el trabajo sale del sistema, el trabajo real producido siempre va a ser menor que el trabajo producido si el proceso fuese isoentrópico. En cambio, en la bomba el trabajo entra al sistema. Por eso, el trabajo que hay que introducir a la bomba, si el proceso es isoentrópico, siempre será menor o igual que el trabajo real que hay que introducir a la bomba para vencer los efectos disipativos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el rendimiento en el caso de la turbina y el rendimiento en el caso de la bomba. ¿De acuerdo? Vemos que en el caso de la turbina el trabajo real está en el numerador, mientras que el trabajo producido si el proceso fuese isoentrópico está en el denominador, ¿de acuerdo? Porque el trabajo producido si el proceso fuese isoentrópico siempre será mayor. En cambio, en la bomba, como hay que introducir trabajo al sistema, el trabajo que hay que introducir al sistema siempre será mayor en el caso real que si el proceso fuese isoentrópico. Vamos a dibujar el ciclo de Rankine desde el principio con irreversibilidades. Vamos a establecer en primer lugar el estado número 1. Este estado va a estar a una presión inicial de 0,1 bares y vamos a estar en líquido saturado. A partir de este punto, a partir de este estado, vamos a añadir un proceso isoentrópico. Bien, venimos aquí y añadimos el proceso isoentrópico. Vamos a terminar este proceso a una presión de 30 bares. Como esa presión de 30 bares es la misma de entrada a la caldera, que es la misma también que la de entrada a la turbina, vamos a decir que la presión es fija. Este es el proceso isoentrópico en la bomba. Ahora tenemos que calcular el proceso real. En Thermograph, para hacer esto, lo que vamos a hacer a continuación es primero definir qué es un volumen de control para hacer el análisis del sistema, y a continuación nos vamos a esta flechita que tenemos aquí y le damos al botón derecho. Aquí nos aparecen una serie de opciones, ¿de acuerdo?, donde vemos reversible o irreversible en el caso de ser un compresor o una bomba. ¿De acuerdo? También tenemos reversible en el caso de ser difusor o irreversible en el caso de ser difusor. Bien, pues vamos a coger esta opción de aquí que es irreversible, compresor, bomba. Muy bien. Pero ¿cómo sabemos ahora la entalpía de salida? Muy bien, pues lo único que tenemos que hacer es venir a esta ecuación de aquí y en el caso de la bomba despejamos el valor de H2. Bien, este valor ya lo he despejado aquí, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que tenemos que hacer es coger el valor de entalpía de entrada, que es este que tenemos aquí, copiamos, pegamos, corregimos este, en lugar de un punto es una coma, y vamos a la entalpía de salida si el proceso es isoentrópico. Copiamos este valor de aquí, 194,88, y lo pegamos aquí. En este caso, también corregimos, quitamos el punto, ponemos la coma. Y ya tenemos la entalpía de salida. Bien, esta entalpía de salida es para un rendimiento de una bomba de 0,8. Pongamos, por ejemplo, que la bomba tiene un rendimiento menor, 0,78. Pongamos que tiene un rendimiento incluso menor, un 0,75. Bien, vamos viendo cómo la entalpía de salida va variando. Vamos a dejar el rendimiento de la bomba en un 0,75 y eso nos da una entalpía de salida de 195,88. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer aquí es corregir el estado 2 de tal forma que cogemos este valor
lo copiamos, venimos aquí y le damos a control V y ya lo tenemos ahí. Bien, quitamos la coma, ponemos un punto, por la diferencia que se expresa otro, no son necesarios tantos decimales, ¿de acuerdo? Y ahí ya tenemos el proceso real de la bomba. Continuamos con el ciclo Rankine. Sabemos que el siguiente proceso es un proceso isobaro. Venimos aquí. Bien, y este proceso isobaro termina en el estado 3, se mantiene a presión constante de 30 bares, y termina en el estado 3 con una temperatura de 540 grados centígrados. Bien, vamos a corregir un momentito aquí. Venimos y ponemos grados centígrados y decimos que esta temperatura es de 540 grados centígrados. Bien. Volvemos a corregir las unidades. Bien, ya tenemos ahí la temperatura en grados Kelvin. A continuación, ya tenemos el segundo proceso dibujado. Vamos a dibujar el tercer proceso, que es el que tiene lugar en la turbina, entre el estado 3 y el estado 4, que en principio lo dibujamos como un proceso isoentrópico. Sabemos que el estado 4, la presión en el estado 4 tiene que ser igual a la presión en el estado 1, puesto que el último proceso es isobaro. Con lo cual, como habíamos definido la presión del estado 1 en 0,1 bares, colocamos simplemente la presión y ya tenemos el estado 4 en un proceso isoentrópico. Bien, pues en este caso hacemos lo mismo que en el caso anterior. Nos venimos a esta flechita de aquí, pulsamos sobre ella, damos a botón derecho y vemos que nos da las opciones de turbina reversible o turbina irreversible. Bien, pues en este caso nosotros cogemos la opción de turbina irreversible. ¿De acuerdo? Y vamos a fijar la presión. ¿De acuerdo? Puesto que la presión es la misma, tanto en un proceso isoentrópico como en un proceso real. Es la suposición que hacemos. Bien. Pues ahora ya simplemente lo que tenemos que hacer es coger la entalpía de entrada, que es este valor que tenemos aquí, le damos a control C, venimos aquí y copiamos el valor. Corregimos el punto con la coma, ¿de acuerdo? Y ahora necesitamos la entalpía de salida si el proceso es isoentrópico. Por lo tanto, es esta entalpía del estado 4. Bien, cogemos control C, copiamos, venimos aquí y pegamos. Corregimos el punto con la coma y ya tenemos el valor. ¿De acuerdo? Ahí ya nos da la entalpía de salida real para un rendimiento de la turbina de 0,8. Es este valor, 2571,328 kilojulios por kilogramo. Copiamos este valor, venimos a Thermograph y lo añadimos al estado 4, control V. Corregimos la coma con un punto y ya tenemos el estado 4 y tenemos el tercer proceso. Bien, finalmente el último proceso es simplemente un proceso isobaro, ¿de acuerdo?, que va a unir el estado 4 con el estado 1. Bien, nosotros sabemos que el estado 5 tiene que estar en líquido saturado para ser igual al estado 1. Y ahí lo tenemos. Y este es el ciclo Rankine con irreversibilidades en la bomba y en la turbina. Vamos a ver a continuación, vamos a calcular el trabajo que hay que introducir a la bomba para elevar la presión desde 0,1 bares hasta 30 bares, que es este proceso de aquí. Bien, y ahí ya vemos que el trabajo que hay que introducir es de 4,025 kilojulios por kilogramo. A continuación, al final del vídeo, expongo una imagen con el trabajo producido si el proceso fuese isentrópico y el trabajo producido con un proceso real, un proceso con irreversibilidades. Bien, si nosotros nos vamos aquí, pulsamos a la derecha y decimos balance, hacemos un balance de energía, vemos que efectivamente el trabajo que hay que introducir a la bomba es la diferencia de entalpías, entre la entalpía entrante y la entalpía saliente. Si hacemos un balance de entropía, vemos que las irreversibilidades internas son igual a la variación de entropía. Vamos a verlo aquí, también podemos verlo. Hacemos así y decimos, vamos a mostrar también la variación de entropía.
hacemos el balance, vemos el balance de entropía y vemos que efectivamente SGI es el valor de las irreversibilidades internas, es igual a la diferencia de entropía. Podemos mostrar el análisis de las irreversibilidades y Thermograph nos permite introducir también irreversibilidades externas en el caso de que existiesen. En este caso hemos supuesto que solamente existen irreversibilidades internas. Bien, y vamos a ver a continuación qué es lo que ocurre en la turbina. ¿De acuerdo? Aquí ya podemos ver el valor del trabajo entregado por la turbina, que al final del vídeo se pondrá una diapositiva con la comparación entre el trabajo producido si el proceso fuese isentrópico y el trabajo real con irreversibilidades, con las irreversibilidades que hemos supuesto en la turbina para el rendimiento supuesto de la turbina. Si nosotros venimos aquí, le damos a balance, podemos ver el balance de energía, vemos que efectivamente el trabajo producido por la turbina es la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida, y podemos ver el balance de entropía. Bien, en este caso vemos que igualmente las únicas irreversibilidades que aquí existen son las internas, que son las que hemos supuesto. Las irreversibilidades internas son igual a la diferencia entre la entropía de entrada y la entropía de salida. Con esto queda finalizada la explicación del ciclo Rankine con irreversibilidades.